Hola, soy Marcelo Mótola y este es el curso de Literatura, Mitología y Religión en el Antiguo Oriente Medio. La propuesta de este año consiste en análisis de textos literarios particularmente egipcios y mesopotámicos que por alguna razón o por otra fueron quedando afuera de los cursos anteriores. Siempre nos quedamos cortos de tiempo y van quedando textos que resultan que son tan importantes como los que trabajamos, pero no lo hemos podido analizar. Eso va a ser en la primera parte del curso. En la segunda parte del curso vamos a cambiar la óptica y vamos a intentar analizar textos que tengan que ver con el origen del cristianismo. Vamos a tratar de ir utilizando elementos que nos vayan dando pautas para poder aproximarnos a la comprensión del cristianismo primitivo. Lo que vamos a ver ahora es el marco teórico que consiste en la primera clase, que nos va a permitir incorporar conceptos que son necesarios a la hora de analizar las obras. Por eso nos ponemos en marcha. Esta es la primera clase del curso. Vamos a comenzar dando un poco el tema del marco teórico que necesitamos para poder desarrollar los temas. Nuestro curso se llama Literatura, Mitología y Religión en el Antiguo Oriente Medio. Vamos a definir un poquito, vamos a desarmar un poquito el título para poder centrarnos en la problemática que nos ocupa. ¿Qué entendemos por Antiguo Oriente Medio? El Oriente Medio, tal es el sentido que tiene hoy, corresponde a los países que estamos viendo. Tienen algunos países están en África y otros están en Asia, y que para lo que a nosotros nos interesa tienen estos nombres. Egipto son grandes civilizaciones, ¿no? Egipto, Mesopotamia, los pueblos hititas, Ugarit, que es una ciudad muy importante que salió a la luz en los años 30 y que aportó muchos datos sobre las culturas cananeas y particularmente sobre el tema del origen del pueblo de Israel y los temas bíblicos. Sumer, el origen de la civilización mesopotámica. Akkad, el Elam, la zona de lo que después va a ser Persia. Grandes civilizaciones que dejaron una cultura material e intelectual que nosotros hoy podemos hacer referencia. A esta región se la llamó la media luna fértil. Tiene una forma de media luna, ahí este término fue acuñado por un arqueólogo norteamericano y corresponde a el lugar de los principales asentamientos. ¿Por qué el tema es de esta región marcada así con ese color naranja? Porque el resto es una zona prácticamente, por lo menos en esa época, improductiva. Fíjense que la media luna esta está cercada por los mares y por el desierto. Mitológicamente, los mitos de la creación establecen el origen de las civilizaciones en estos centros políticos de interés importantes. Todo mito de la creación establece su origen en lugares importantes que después se van a conocer como ombligos del mundo, centros del mundo y demás. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Lo que nos importa acá es que fuera de esta media luna, que es el lugar donde se desarrollan estas culturas, hay mar y desierto. El mar y el desierto, los lugares donde estaban habitados por demonios y correspondían a lo que se va a llamar el caos frente al cosmos, que es el orden que establecen las
las divinidades en el momento de la creación. Volvemos a la primera pantalla. ¿Por qué mito? Bueno, el mito es un elemento que vamos a tratar de definir. Bueno, digo tratar de definir porque no es un concepto que no se puede cercar con facilidad si uno no establece bien los parámetros para poder hacerlo. El mito es el núcleo de la mitología. Por mitología se entienden dos cosas generalmente. Mitología es un conjunto de mitos que establecen algún tipo de historia, de narración, de algo que se puede llegar a contar. Y también es el estudio de los mitos, la mitología. Es una palabra que tiene dos aspectos importantes. La literatura. La literatura es justamente el soporte material que tenemos del mito. Los mitos y la mitología se están plasmadas en poemas que tienen que ver con el origen de las cosas, la creación y demás. Y justamente, eso forma parte de la literatura de los pueblos que lo generaron. Y la religión, porque la religión ha sido el lugar donde esta literatura se desarrolló, o aquello que permitió el desarrollo de esta literatura que hoy nos ha llegado y del cual nos nutrimos para poder contemplar ciertos aspectos de los mitos y de las culturas antiguas. Esto que pusimos ahí, mito igual, es algo que se hace habitualmente en los cursos, que es que cada uno aporte lo que entiende por mito. Y estos son términos que aparecen en los miembros de la clase. Mito, ¿qué despierta la palabra mito? Despierta origen de las cosas, dioses, falsedad. Cuando se dice que algo es un mito, se considera una falsedad. Es un relato, fantasía, son cosas que se disparan, ¿no? Metáfora, alegorías, mentira. También se habla de personalidades destacadas, que se habla de los mitos de Hollywood o Evita como un mito argentino. Y tiene que ver también con lo irreal, o por lo menos eso es lo que por ahí se interpreta cuando se escucha la palabra mito. Para comenzar el estudio, nos vamos a ligar a lo estudiado por Edgar Morin, un pensador francés, que al estudiar el pensamiento del hombre primitivo establece que existe una dualidad en ese pensamiento, en lo que él llama el pensamiento complejo, que tiene características unidual, como la llama él. Son dos aspectos que se oponen permanentemente, pero que trabajan en conjunto. Uno es el aspecto empírico, técnico, racional, y el otro el simbólico, mitológico, mágico. Él, a partir de estos estudios, establece el concepto de imaginario colectivo, como ese conjunto de valores y prácticas que forman una sociedad y que establecen un dualismo entre la imaginación y la realidad. ¿Qué son estos dos aspectos? Bueno, por ejemplo, el mundo antiguo vivía dentro del mito. El mito constituía la descripción, la narración del mundo que rodeaba a los pueblos. Esa narración constituía una especie de realidad y generaba un imaginario propio de cada pueblo. Por otro lado, lo empírico, lo técnico y lo racional estaba asociado a lo que era la técnica y que después va a derivar también en el tema del arte. Habría que ver ahí la articulación entre arte y técnica, que es una articulación compleja, porque el concepto de arte, por supuesto, que tenemos nosotros no es
el mismo concepto que tenían, por ejemplo, los antiguos griegos. Si una persona hacía una vivienda, le encomendaba a un dios, al dios de la tormenta, por ejemplo, para que no le tirara la casa abajo. Pero por otro lado, lo iba a hacer con los mejores materiales y las mejores técnicas que podía llegar a conocer para que esa casa finalmente no cayera. De todas maneras, estas dos líneas, esos dos aspectos del pensamiento trabajan juntos. Uno se impone por encima del otro en ciertos momentos, pero no termina anulando totalmente al resto. Acá lo vemos un poco más ampliado, ¿no? Ahí aparece la palabra logos y la palabra mitos. Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. Pero el pensamiento empírico, técnico y racional determina lo que es real, se constituye como algo real, la realidad, como se la llama normalmente, y se establece como una verdad. La verdad es la realidad. Eso desemboca en nuestro actual concepto de ciencia. Por otro lado, el pensamiento simbólico lo establece lo real. Lo real marca lo simbólico o lo imaginario. Acá vamos a tomarlo como una especie de sinónimo. No son sinónimos simbólico e imaginario, por supuesto que no, pero para lo que nosotros estamos considerando, podemos utilizar indistintamente las dos palabras. Y lo instala como irreal. Si lo real se denomina a sí mismo real, lo que está fuera de lo real es irreal y está vinculado con la fantasía. Este tipo de líneas de lo simbólico y mágico, lo mitológico, lo tenemos hoy plasmado en la religión y en los imaginarios de los estados nacionales. Yo puse imaginario de los estados nacionales, pero es mucho más amplio que esto, porque, por ejemplo, ¿qué tendríamos que decir del fútbol? ¿Y qué tendríamos que decir de los partidos políticos sin su relato de un pasado glorioso, como también lo hacen los imaginarios de los estados nacionales? Con respecto a esto último, podríamos agregar que un Estado nacional, más allá de una contingencia política, económica y social, es un grupo que tiene una identidad común. Y esa identidad común es una construcción. Es una construcción. ¿Es anónima? Sí, es anónima, pero tiene también directores en su momento. Pensemos un poco en el apresuramiento que tenían ciertos personajes de la época de la Revolución de Mayo por la creación de símbolos patrios. Esos símbolos patrios van a ir a marcar un adentro y un afuera dentro de la identidad. Quienes seguían y veneraban esos símbolos patrios estaban dentro de la nueva, entre comillas, nación que eventualmente se estaba gestando, y quienes no eran los enemigos. Esto, a fuerza muchas veces de violencia, va generando un marco de identidad que llega hasta nuestros días con una historia. La historia juega un papel importantísimo, fundamental en todo esto, crear una historia que plantee el origen glorioso de una gesta que termina en la actualidad, una línea histórica de personalidades y demás que tiene que ver con el desenlace final, que va a ser el país o la identidad argentina que todos tenemos. Entonces, volviendo un poquito, el pensamiento racional designa, observa y demuestra. ¿Qué significa esto? Marca pautas. Observa. ¿Observa qué? Observa el universo
pero desde afuera del universo. ¿Por qué? La imagen por ahí más ilustrativa de esto es el científico mirando en un microscopio o en un telescopio. El objeto se encuentra fuera del lugar de observación. El científico no pertenece cuando observa a ese universo. Después puede hacer miles de reflexiones, pero en el momento, metodológicamente, el observador se ubica por fuera. Va a observar, va a describir comportamientos evolutivos de lo que está observando, va a hacer demostraciones, va a hacer planteos y finalmente va a legislar. Y esas leyes son las que después vamos a conocer como las leyes de la ciencia. El pensamiento simbólico, por su parte, simboliza. Ya vamos a ver un poco lo que tiene que ver con este tema. Y en ese acto de simbolizar, incluye y relata. Estas dos palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque el pensamiento mitológico se piensa desde adentro. El hombre del mundo mitológico es parte del relato de alguna manera, porque es, por ejemplo, en el relato de la creación, en algunos de los múltiples relatos de la creación de las diferentes culturas, el desenlace final es el hombre, y el hombre entonces es parte de la actividad divina, y como el universo es parte de, digamos, es divino, de alguna manera está vinculado con la esfera de lo divino, el hombre se siente parte del universo. Relata. ¿Por qué? Y porque el pensamiento simbólico, en el caso que estamos tratando de desarrollar, el tema del mito, o el relato mitológico, no tiene la presión de tener que demostrar algo. Por eso cuando se considera que el mito es la explicación que daban los antiguos a los fenómenos naturales, por ejemplo, por una falta de conocimiento científico, es un error, porque el pensamiento simbólico, el mito, tiene un universo propio y no tiene que dar explicaciones. La gente de la época no esperaba una explicación del tema. Lo que sí había era un relato de que cómo habían sucedido estas cosas, cómo habían aparecido las cosas del mundo. Pero no hay una explicación, porque la palabra explicación, si bien muchos mitólogos la utilizan, por ahí también el tema tiene que ver con las traducciones, ¿no es cierto? Pero muchos libros de mitología, que son originalmente españoles, por ejemplo, utilizan la palabra demostración y demás, ¿no? Pero en realidad es una narración, porque la palabra, cuando uno dice explican, la explicación, tiene un argumento atrás, y tiene que tener un argumento lógico la explicación. Si yo explico algo, lo que sea, un objeto, cualquier objeto que nos rodea, yo tengo que hacer una explicación sobre eso, tengo que dar un argumento, porque si no, en un mundo racional no me lo van a creer, o me lo van a tomar directamente como una especie de fantasía. Pero el pensamiento simbólico no tiene esa necesidad de demostrar, simplemente relata, da cuenta de la existencia de las cosas, pero no tiene por qué una cosa tener una relación tan directa, lógica, con otra. Todas las cosas fueron de alguna manera creadas, y las cosas importantes tienen sus respectivos mitos, pertenezcan o no a la esfera de lo divino en sí. Sin embargo, todo tiene una relación en un marco universal, y las personas que vivían en ese mundo, el hombre que se siente que vive dentro de un mundo regido por el relato mitológico, está incluido en ese universo, pertenece a ese universo. Acá estamos viendo cómo, dentro del marco del conocimiento general, en el amplio sentido de la palabra, el conocimiento humano, todo lo que el humano puede llegar a percibir a través de su mente, lo real se hace un cerco, se aísla
de ese gran marco, y desde ahí nomina, desde ahí demuestra, desde ahí forma leyes y señala como irreal al resto del conocimiento. Esto es muy interesante y muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y porque lo real, por eso designa a sí mismo como real, y lo demás es irreal y fantasioso, mentira de alguna manera. Y esa es la acepción que nos ha llegado a nosotros a partir de el desarrollo de la filosofía griega. Ahí es cuando comenzó todo. Por supuesto que no es una evolución lineal, para nada, pero de alguna manera ahí es donde se empezó a cuestionar la veracidad, la realidad, entre comillas, del relato mitológico. Un pensador llamado Karl Popper estableció un postulado que expresa que para que algo sea científico tiene que ser falsable. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser posible demostrar eventualmente demostrar que eso que se está desarrollando en ese marco es falso. ¿Qué significa esto? Que una teoría científica para que sea científica, tiene que tener un tiempo determinado, y llegado el momento, si las pruebas en contra la superan, tiene que ser cambiada por otro pensamiento científico superador. Lo que pasa con lo simbólico es que al no poder al no participar del tema de la demostración, no se puede marcar como falsable. Entonces termina siendo dogmático, que es el recurso que tienen las religiones. Las religiones son dogmáticas y no se puede demostrar si Dios existe o no existe. En cambio, si eso formara parte del pensamiento racional, en algún momento se tendría que poder demostrar que lo que se está llevando adelante no es que sea falso directamente, es susceptible de ser superado por una explicación mucho más concreta. Veamos un ejemplo rápido nomás. La teoría de la gravitación de Newton llega a manos, de alguna manera, el problema llega a manos de Einstein y se explica de una manera mucho más fina, mucho más, entre comillas, científicamente acertada que la de Newton, y eso generaría un cambio de paradigma científico. Bueno, con lo simbólico eso no se puede hacer desde el punto de vista de Popper, y esa sería la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Acá tenemos otra personalidad, Cornelio Castoriadis, que trabajó muchísimo sobre el tema de los imaginarios sociales, y volviendo un poquito al tema de los estados nacionales también, lo toma como potencias creadoras de sociedades. Y algo importante, él considera que se impone sobre lo real y sobre lo racional. ¿Por qué? Y porque de alguna manera lo real se considera a sí mismo real y lo irreal se considera a sí mismo imaginario. Entonces, desde el punto de vista de la existencia del imaginario, podríamos decir que lo imaginario es tan real como lo real, pero el pensamiento de Castoriadis nos hace dar un paso más allá, y se puede llegar a decir que lo real es tan imaginario como lo imaginario. Y aquí es donde se nos abre un poco la cabeza y nos permite pensar lo complejo que resulta el mundo en que vivimos, que no es tan simple como la ciencia lo dicta. Por otra parte, la ciencia, esto estaría dando cuenta también de algo muy importante. La ciencia tiene un componente imaginario que es muy, muy grande. Lo que pasa es que a veces se niega. La ciencia, hoy por hoy, es la religión del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI. Se está esperando, si hay un problema como el que tenemos actualmente, este tema de la epidemia, se está esperando de alguna manera que la ciencia
encuentre una solución. La esperanza está puesta en la ciencia. Sí, la gente reza, pero hay una esperanza de que ya la ciencia lo va a solucionar, que solo es cuestión de tiempo para que la ciencia encuentre la solución a los problemas. Eso tiene que ver con el imaginario. Hay dos componentes de estas líneas de pensamiento que aparecieron por ahí en un gráfico también, que son el signo y el símbolo. No vamos a meternos demasiado con esto, simplemente lo vamos a utilizar como elementos para poder argumentar algunas cosas, porque es un tema muy complejo, como todo esto. Esto de lo complejo ya lo dije varias veces, porque realmente es así, y espero que se esté más o menos entendiendo lo que trato de comunicar. Estos dos componentes están unidos, ahí tiene una llavecita. Es algo, comparten aspecto con los componentes de las líneas generales anteriores, de la racional y de la simbólica, por supuesto. El signo es propio es propio del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque es indicativo. Estamos hablando de dos elementos que designan algo, ¿no es cierto? Cuando vez que aparece un signo está designando algo. El caso extremo del signo es el signo de las operaciones matemáticas, por ejemplo, ¿no? de la lógica. Están designando algo, pero son diferentes, pero son un complejo. Los dos forman un complejo. Es el complejo signo-símbolo. Y uno tiene a veces un peso por encima del otro, pero nunca llega tampoco a anularlo. Pasa algo similar con lo anterior. Vamos a ver un poquito el primero. El signo es indicativo, instrumental, específico, como lo vimos en el tema el ejemplo recién de las operaciones matemáticas, y sin relación directa con lo que designa. Por eso se le llama que es inmotivado. Por ejemplo, el signo menos no nos dice nada si nosotros no conocemos la lógica de los símbolos matemáticos o las operaciones matemáticas. No nos dice nada que eso es una resta de una cosa frente a otra. Simplemente los científicos se han puesto de acuerdo y listo, ya está. No tiene ninguna relación. Por eso se dice que es inmotivado. Es objetivo y es excluyente porque forma parte también del pensamiento racional. El símbolo, el aspecto simbólico, es evocativo, tiene una fuerte relación con lo que simboliza. Por ejemplo, la justicia, el símbolo de la justicia es la balanza. Difícilmente se podría llegar a poner como símbolo de la justicia algún elemento que no tenga esta cuestión o del equilibrio o de alguna manera del castigo frente a algo que se ha hecho mal, o del beneficio. No se tendría que estar siempre, si uno tendría la tarea de buscar un símbolo nuevo para la justicia, tendría que ser algo así. No puede ser un símbolo tan abstracto porque pierde fuerza. Por eso la fuerza del símbolo es la relación que tiene con lo que simboliza. Tiene que tener una fuerte relación con lo que simboliza. Tiene límites difusos, es subjetivo, porque los símbolos dependen de quién, de quiénes son los que también se ponen de acuerdo con lo que simbolizan. Es motivado justamente por esta relación. Es incluyente porque también forma parte del pensamiento simbólico, y el pensamiento simbólico vimos que hace partícipe a los hombres de este universo, y dispara en multiplicidad de significados. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. El nombre de las cosas, los nombres de las cosas, ¿no? Tienen esta complejidad signo-símbolo. ¿Por qué? Porque es designativo y es evocativo. ¿Qué significa eso? Un nombre designa a una cosa, pero también la trae, la hace presente. Por ejemplo, el nombre de una persona, por ejemplo, yo digo Juan.
Juan es el nombre de una persona, está designando a una persona. Pero si esa persona, Juan, era mi papá, por ejemplo, cada vez que uno me lo nombra, me está evocando, está haciendo una evocación de mi papá. Y mi papá en mi mente viene y se hace presente. Y llegado el momento, la presencia es muy contundente y puedo llegar a emocionarme. Depende del contexto, por supuesto, y de la fuerza con que se esté llamando a esta evocación. Entonces acá es donde entra, se puede llegar a diferenciar el poder del signo y el poder del símbolo dentro de un nombre, de una cosa. Esto fue estudiado por Ferdinand Saussure en el libro Curso de Lingüística General, que fue editado por los alumnos de él a principios del siglo XX. Saussure en realidad se dedicó a desarrollar ampliamente el tema del signo lingüístico, y él es el que de alguna manera puso las bases de ya firme, porque él se venía trabajando ya desde hace un tiempo, pero lo de él fue como un punto de partida para lo que iba a venir después, que se llamó estructuralismo. Él puso al lenguaje, a esta forma que tenemos de pensar el mundo, este lugar a donde pertenecemos, lo puso como una serie de relaciones de signos. Y esto es lo que da origen a este tipo de análisis. Entonces él mismo no se dedicó demasiado al tema del símbolo, pero sí se preocupó de diferenciarlo un poco del signo. Dijimos que el signo era arbitrario. Bueno, para él el símbolo, la diferencia que tiene el signo con el símbolo, es que no es totalmente arbitrario. Que en el símbolo hay mucho de elemento evocativo. Entonces esa sería la diferencia. Es una diferencia de gradación. Por supuesto que nosotros estamos tratando de llevar lo simbólico al extremo para hacerlo bien diferenciado del signo, ¿no? Acá puse unos pequeños párrafos. Crea la realidad. Justamente cuando alguien me nombra a mi padre viene y mi padre es real en mi mente. Entonces lo simbólico crea la realidad, y en la cúspide de su potencialidad es lo simbolizado. Veamos en un caso un poquito más claro. El tema de la bandera y de los estados nacionales. Volvemos al tema. La bandera es un pedazo de tela con colores y marca una identidad de un país. Así lo encontramos cuando buscamos un país en internet, nos aparece la banderita del país, decimos esta bandera pertenece a tal país. Sin embargo, en tiempos de guerra, tiempos muy particulares, tiempos por ahí de malos momentos, o en el destierro de las personas, este símbolo adquiere una fuerza que no tiene en la vida cotidiana, y termina siendo directamente la patria, todo lo que uno quiere de la patria. Por eso, en la cúspide de su potencialidad, el símbolo es lo simbolizado. Ya la bandera no es la bandera, sino que es todo lo que uno añora, todo lo bueno, todo lo que uno espera de la patria. Acá tenemos, para hacer un poquito el análisis de la relación entre signo y símbolo. La primera imagen es un signo más. El signo más designa a la suma, y no hay forma de confundirlo en el campo de la matemática con otro signo. Por eso los signos tienen que ser bien diferenciados. También puede ser un positivo, el positivo de la electricidad, el positivo de las pilas, positivo y negativo. Y ahí terminaría la cosa, ¿no?
El que sigue es el mismo signo, pero tiene un complemento. Este cuadrado puesto de punta y amarillo nos está indicando que es una señal de tránsito. El color también es un signo. Entonces, esto tiene una complejidad. Acá ya tiene un aspecto, el aspecto arbitrario ya está pasando como a un segundo plano. ¿Por qué? Y porque los cruces de caminos son generalmente así, pueden variar el ángulo un poco, pero está describiendo una forma que uno puede cotejarla con la realidad. Entonces, es arbitrario, pero ¿qué otra señal mejor se podría llegar a encontrar para un cruce de camino? ¿Podría haber hecho un círculo? Sí, podría haber hecho un círculo, pero prácticamente el cruce de caminos es así. Entonces, acá hay una relación más directa con lo simbolizado, ¿no? con lo representado. En este caso todavía no es un símbolo con todas las letras, ¿no? El que sigue es una cruz roja. Bueno, acá ya hay una cuestión más compleja. ¿Por qué? Y porque es una cruz, está marcando el cristianismo, más que cristianismo. Por supuesto que la cruz roja hoy no tiene nada que ver con el cristianismo en sí, pero sí está marcando Occidente, el Occidente cristiano, de alguna manera, en origen. Cuando vemos un signo así, un signo símbolo así, se nos vienen a la cabeza otras cosas, se nos vienen a la cabeza catástrofes naturales, guerras y demás, y solidaridad entre las naciones, entre las personas, administración de recursos. O sea, la carga simbólica que tiene este signo símbolo con el primero es muy superior. Fíjense cómo se va desplazando desde el signo hacia el símbolo. La última imagen es una cruz. Es una cruz, la llamada cruz griega, que es simétrica, ¿no es cierto? La llamada cruz latina tiene una desproporción en la barra vertical. Acá la carga simbólica es superior. Si bien los primeros tiempos del cristianismo primitivo, no había una relación directa entre los cristianos y la cruz, después aparece esa relación, y fíjense que es un elemento de suplicio. Sin embargo, se toma como una especie de apología del sufrimiento de Cristo, y termina siendo Cristo mismo. Hay muchos crucifijos tienen directamente el Cristo y ya no tienen más la cruz. Hay muchos casos de eso, ¿no? Se puede reemplazar una imagen por otra. Es difuso. No necesita ser perfecta, simplemente es una cruz, y en cierto contexto puede traer a la mente directamente el sufrimiento de Cristo. O sea, la carga simbólica que tiene es muy, muy grande, y deja de ser para el creyente, y en cierto contexto deja de ser un elemento de suplicio, dos palos cruzados, para ser símbolo y presencia viva en una mente del sufrimiento de Cristo. Bueno, y de ahí se disparan todos los valores cristianos. Entonces, hay una diferencia muy fuerte en la carga simbólica que hay entre lo que es el símbolo y el signo. Lo que designa en el símbolo, en el caso extremo, es lo que aparece por encima del signo. Ya uno se olvida del elemento cruz para personificar, traerlo a la realidad, a Cristo mismo, con su sufrimiento y con todos los valores que el cristianismo lleva adelante. Hablamos de lo simbólico. Con respecto a esto podemos decir que entre el mito y el símbolo hay una atracción muy fuerte, muy fuerte. El mito, el relato, ya el mito ya como relato, el relato mitológico encadena símbolos. Y yo puse una definición provisoria porque realmente no hay una única definición con respecto al mito.
Entonces, muy provisorio esto. Es un relato de carácter dramático, ejemplar, protagonizado por seres extraordinarios, que aportan algo original, que es muy apreciado por la sociedad. Es original, puede ser desde la existencia humana hasta alguna herramienta de trabajo. Algo que se considera importante, de alguna manera, es mitologizado por la sociedad y es aceptado de esa manera. Pero no está demostrando cómo apareció el arado, sino contando, nada más, no importa. Y tampoco hay contradicción de que aparezca otra narración que explique, digamos, que dé cuenta de la aparición del arado, pero por otra vía, por otra acción. No hay contradicción. En el mundo mitológico no hay un dogmatismo extremo con respecto a estas cosas. Pueden convivir, por ejemplo, en Egipto convivían varias narraciones sobre la creación del universo, sin problema. Por supuesto que había una hegemónica que era la oficial, pero no había ningún problema en que distintos templos tengan distintas narraciones mitológicas sobre la misma cosa, que es el universo, ¿no? El trabajo del mito es dar cuenta del mundo que rodea a las sociedades que los producen, así como el pensamiento simbólico de alguna manera es construido por las sociedades. La misma narración simbólica construye de nuevo a la sociedad. Por ahí, para que se entienda un poquito más, la historia oficial argentina fue creado por, de alguna manera, historiadores interesados en que se escriba ese tipo de historia oficial, ¿no? Pero hay un consenso de alguna manera, eso se enseñó en las escuelas, y ese mito, por así decir, de la creación de un país, también crea todos los días al país. Por eso es que es tan importante el análisis de este tipo de complejo dentro de nuestros estados actuales, ¿no es cierto? Y el ocuparse de la historia. En realidad, en el caso simbólico no es tan importante que sea la verdadera historia. Es algo complejo de explicar, porque se supone que la historia es parte de un conocimiento científico y que la verdad es importante, pero en el campo identitario eso pasa a un segundo plano. La historia por un lado, sí, pero en el campo de la identidad de un grupo, poco importa que sea realmente veraz todo lo que se cuenta. Hay mucho también de narración mitológica en todo esto. Es por eso. Lo importante es, en todo caso, la construcción de una sociedad y no tanto la veracidad de la historia. Bueno, esta fue la primera clase. Como vimos, estuvimos trabajando el marco teórico cargado de conceptos, definiciones, de ideas densas pero necesarias para poder hablar la misma lengua, para poder comprender, para poder trabajar de forma más afianzada en el análisis crítico de las obras que vamos a trabajar. Después, cada vez que presentemos las obras, vamos a presentar el marco geográfico histórico, el contexto de la obra en cada situación. Vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de Mesopotamia, ya de manera más específica. Pero estas clases teóricas son necesarias justamente para poder tratar de manera apropiada la fuente que estamos trabajando. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.